Descubrí Avellaneda, viaja por tu mundo. Programa de la Subsecretaría de Turismo en Radio A Stream. Pero muy buenas tardes para todos, todas y todes. Aquí estamos, nueva edición de Descubrí Avellaneda, acompañándoles desde la radio pública junto a la Subsecretaría de Turismo del municipio con estos ciclos que les estamos trayendo todas las propuestas que justamente tiene turismo para la comunidad. Allí en los controles, Yambi y Rodri Zavala, Susi Sánchez en la producción, Lufenti en la voz en off, Mariana Lapiru, Gaby Caoxiasco en la dirección de la radio pública. Soy Nati Estrada y aquí con Vanina Ragonese de la Subse de Turismo. ¿Cómo estás, Vani? Muy bien, ¿qué tal, Nati? Un besito a la audiencia. Bueno, bienvenida, siempre un placer, como siempre. Y nos vamos a meter de lleno en una propuesta industrial que viene Turismo ahora para traerle a los vecinos y vecinas. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, a indagar en los pasados, ¿no? Y el origen de esta cuestión industrial que... si nos empezamos a escarbar, encontramos que las barracas, la mayoría de las barracas traían muchos problemas de salubridad a el pueblo, la gran aldea, como se llamaba en ese momento, y un tal Rivadavia, no sé si lo escucharon alguna vez, tiene la idea de mudarlas a lo que es la zona de Riachuelo, naciendo de un lado las barracas al norte y del otro lado del Riachuelo las barracas al sur. Eso se va a dar muchos años después, porque bueno, en realidad eso lo hace en 1822, pero empiezan a sumar todos estos depósitos, almacenes y demás. Bueno, con este pasado, digamos, de primer emporio industrial, nosotros empezamos a hablar de la industria, digamos, de la carne, de la cuestión que tiene que ver con las vaquerías, el matadero, el saladero, la grasería y bueno, después los frigoríficos, que todos recordamos a quien no ha tenido un conocido que ha trabajado en la negra, ¿no? En la blanca, su competencia directa después, bueno, el Anglo o la Wilson, y después el argentino, que era, bueno, el Wilson o el argentino, que ha mutado de nombre según sus dueños, y esto ha sido también lo que dio llamar en Avellaneda la guerra de las carnes, ¿no? Y cuando hablamos de las carnes también hablamos de todas las empresas subsidiarias, un poco el paseo indaga en, ¿no?, esta cuestión tan interesante que fue pensar que teniendo el puerto en el Riachuelo, nuestro primer puerto natural, estaba quien se abarataría todos los costos y a partir de ahí, bueno, ponemos una fábrica de velas, también de jabón, las textiles que tenían que ver con los hilados de los vacunos, toda la cuestión que hizo un desarrollo increíble todo nuestro partido, ¿no? Y un poco el circuito es ir a observar algunos grandes moles, como fue la Siam, fundamental en la industria nacional. Hablar como Avellaneda también digitó por muchos años con el modelo agroexportador todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la industria nacional y bueno, y fue como clave en la economía. Y a partir de ahí después también muchas otras empresas que nosotros indagamos en la gente, ¿no? Ustedes conocieron tal y por ahí te cuentan, no, mi papá trabajaba acá y le hacía esto y hacía lo otro. Entonces está un poco digamos, en nuestra idiosincrasia esta cuestión de observar nuestro damero irregular y todas estas huellas en el territorio, ¿no? La Ferrum, todas esas manzanas irregulares, Compañía General de Fósforo, bueno, hablar un poco del puerto de Oxú, ¿no? Del canal de Oxú, que fue una prolongación del puerto de Buenos Aires, y entonces, ¿cuántos inmigrantes llegaron a nuestras tierras a trabajar, a excavar? Porque son 7 metros que excavan a pico y pala, es un montón, y a partir de ahí muchos de nosotros, yo soy de origen italiano, que vinieron, nuestros abuelos vinieron a trabajar y bueno, se casaron, se enamoraron, formaron una familia, construyeron su casa en cuotas, compraron del loteo su casita y venían del trabajo y cuando terminaban empezaban a construir, digamos, la pieza de los chicos y bueno, el mate, toda esta cuestión que tenemos por ahí internalizada de
los chiquitos ayudar. Me acuerdo que nos hacían mojar los ladrillos. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con la industria, pero que las originó la industria también, estar cerca de estos polos tan fabriles. La, ¿no? la Avellaneda Fabril, digamos, ¿no? Que Claro, se creó también a partir de esa identidad. Se creó porque mucha gente quería vivir cerca de su lugar de trabajo, entonces con estos loteos te permitía, y vos decís, antes no es como ahora, entrabas en la CIAN y por ahí estás toda la vida trabajando en la misma empresa, entonces, y por ahí un papá ponía a su hijo o a su hija, y entonces había cierta estabilidad que era, también decías, bueno, vivo acá cerca de la fábrica de Antonio Herli. La gente nos cuenta eso, ¿viste? Yo vine porque mi papá trabajaba en la fábrica y bueno, y esa cosa nos encanta también de tener siempre ese amor por los lugares, ¿viste? Que es como difícil a veces de transmitirlo en la guía, porque hay mucho de abrazar el territorio y hay huellas que no están. Por ejemplo, la fábrica de Antonio Herli no está, pero está todo ese amor y ese cariño, ¿no? Mi abuela entraba a las 4 de la mañana, ¿viste? Y toda esa cosa que, si bien fue bastante dura en ese momento, hay un recuerdo hermoso de todo ese pasado y de todo ese tiempo de vida invertido en, ¿no? Entonces el circuito industrial también habla un poco de nuestros orígenes como partido, de esto que te decía, muchas veces la otra vez tuve una pareja que los abuelos habían conocido en La Negra. Ay, qué linda historia. Sí, yo decía, ay, contame más, que después la uso. Y sí, porque ella trabajaba en una sección, en el otro, y se cruzaban, y bueno, muchas veces nacía así el amor también, o en la CIAN, o bueno, en todas las empresas y todas las industrias y todo el tejido que hubo en nuestro partido se fueron formando estas relaciones. Entonces, es esto que te decía, ¿no? Es mirarlo con otros ojos y empezar a entender cómo se fue configurando toda nuestra historia. Te iba a decir, además de toda la rica historia de fundación y de conformación de Avellaneda a partir de esta Avellaneda Fabril, todas esas historias que están por detrás, te iba a decir, ¿podés ahí darnos un pie de qué otras historias aparecen, tanto de los vecinos como ustedes, digo, que traen, que llevan a los circuitos y que en diferentes oportunidades tal vez hayan aparecido y que bueno, eso también genera un montón de curiosidad, me imagino, ¿no? Sí, también. Y la historia oral que es tan rica en esto, porque siempre decimos las visitas guiadas no es que abrís un libro y están. Claro. Se forman en territorio muchas veces. La otra vez vino una señora, hicimos el circuito Herli, que lo promocionamos acá, y vino una señora y decían que Antonio era un hombre que cuando te enfermabas te pagaba todos los remedios. No te descontaba el día, que eso era un montón, y que encima él decía que había mucha gente como que hablaba bien o quería ser buena persona, pero que él realmente pensaba en que si ese obrero, que si le gustaba el trabajo y que si ese obrero o obrera estaba conforme, no tenía por qué faltar, él no dudaba. Entonces realmente le preguntaba cómo estaba, y cuando la persona se reincorporaba le decía, ¿querés tomarte unos días más? Entonces digo, eso vos te enterás cuando, o podés ir a algún archivo también, y tenemos mucha data, que esa tenemos la data firme, porque hemos ido y hemos encontrado que en el momento de huelgas nadie le hacía una huelga a Antonio Herli en 1916. Esa es la data dura, pero esa parte se preocupaba que estés bien, y eso es algo que, o esto que te contaba de los amores, es algo que es tan rico, que nos gustaría hasta escribirlo, mirá lo que te digo ahora que lo pienso. Porque nosotros lo volvemos a transmitir en las visitas, pero es algo que sin duda surge cuando vos estás hablando de la historia del vecino y la vecina. Hermoso. ¿Viste? Otras historias posibles dentro de los circuitos, claro, en este sí, caso. Y data que por ahí no tenés. Total. Y la verdad que es hermoso también compartirlo. Hermoso. Bueno, hermoso. Entonces, circuito industrial se llama así. Circuito industrial, y va a indagar cronológicamente Hermoso. en muchísimos de nuestros telones, de nuestros paisajes, y también contar todo esto, lo que está, no quiero spoilear mucho, pero contar todo lo que está debajo, ¿no?, de la industria, la relación, por ejemplo, las mayores, de las mujeres que acudían, o las obreras de la ITE, que el 80% de las obreras eran mujeres. Hay un montón de cuestiones, digamos, que también crearon nuevos vínculos en el vecindario, y bueno,
la salida de la fábrica también, que se generan muchas relaciones. Entonces, es muy lindo escuchar esto que te decía, de la voz de los vecinos y vecinas, cómo fue configurando esa fábrica, todo ese paisaje que crece alrededor de ella, ¿no? Hermoso, gracias, Bueno, Vani. de nada. Bueno, así pasamos entonces circuito industrial para toda la comunidad desde la Subsecretaría de Turismo y desde aquí, desde la Radio Pública, acompañándoles con todo el equipo. Rodri Zavala, Yambi allí en los controles, Lu Fenti en la voz, en off, Susi Sánchez en la producción, Mariana Lapiru, Gaby Caoxiasco en la dirección de la Radio Pública. Soy Nati Estrada y nos encontramos en otra edición de Descubrí Avellaneda. Chau, chau. Descubrí Avellaneda, viaja por tu mundo. Programa de la Subsecretaría de Turismo en Radio A Stream.